Sí, Siempre tengo perfecto. como que dudas cómo se pronuncia el apellido. Es que es difícil, ¿no? ¿Te ha pasado? Y también me acompaña la doctora Julia Martínez, neumonólogo, pediatra, especialista en asma, a quien tengo ya vía Zoom. No sé si ya me escucha, creo que no, pero bueno, comienzo con Abel, que está conmigo aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Abel? Buenos días, bienvenido. Contento de estar aquí contigo, Shirley. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de los... Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me escucha, doctora? Sí, pero ella no me escucha bien y Sí, estoy en el aeropuerto de México, pero aquí escucho. sí, me escucha, pero yo creo que si me escucha y no me ve es mejor tenerla por llamada, porque si no, no puedo tener el Zoom para luego ser difundido, porque no la veo bien. Entonces vamos a hacerlo por llamada. Bueno, vamos a hablar del tema de los vapor. El uso del vapor, del vapeo, sobre todo en adolescentes, en menores de edad, bueno, con el ánimo de alertar esto que parece estar pasando y entender sobre todo que se entienda lo perjudicial que puede ser para la salud, ¿no? Un poco entender también cómo se relaciona un adolescente, cómo llega esto a sus manos, ¿no? Que creo que por ahí está el primer problema. Y lo otro es, bueno, oye, ¿cómo podemos nosotros crear conciencia en ellos de lo peligroso que puede ser para su salud, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que hay que advertir acá justamente es que el vape viene a representar lo que hace unos años era el cigarrillo, ¿no? Ujú. En términos de que implica una práctica que pone en riesgo la salud y que además está asociada a procesos de aceptación, de identidad, de cómo quiere ser percibido el adolescente. Porque el adolescente puede tener, incluso puede ser más alto que un adulto, el adolescente puede empezar a hacer cosas que hacen los adultos sin la conciencia del riesgo que puede tener el adulto. Entonces esto lo lleva, por supuesto, a involucrarse con prácticas que tienen que ver con cómo me imagino que es el ser grande, ¿no? Ujú. Porque vencemos un muchacho de primer año de bachillerato, ve a los más grandes, se imagina cómo es y si estos justamente hacen o practican este tipo de hábitos, lo van a incorporar como una manera también de resaltar. Ahora bien, ¿a qué costo? Bueno, eso es justamente el desafío. Además, en el caso del vape, con una particularidad, y es que es mucho más fácil de ocultar. Una cajetilla de cigarros era inocultable, es decir, alguien podía ocultar uno o dos, pero no de la misma manera. Esto, incluso recuerdo hace unos años, los papás pensaban que eran pendrives. Entonces, claro, imagínate algo que parece un pendrive, algo que lo puedes hacer en espacios cerrados, que no deja mayor rastro de olor, evidentemente que es mucho más difícil de controlar. Ujú. A ver, tengo ya en línea la neumonólogo. ¿Me escucha, doctora Julia? Sí, perfecto, Ahí está, perfecto, les escucho a maravilloso, ambos. mejor de esta manera. Bueno, lo Ajá. primero es alertar a los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de los vapers dentro del organismo, ¿no? Su incidencia, sobre todo, bueno, esto no va solamente para los jóvenes, también para los adultos, ¿no? Pero en este caso Sí, estamos, así digamos, es. en un organismo en formación. En este caso, bueno, ¿cuál es la implicación, ¿no? que puede tener para los jóvenes? Ok, vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible Ujú. porque la idea es que la gente pueda entender. Todos estos productos, sin duda, son sustancias químicas que hacen daño al organismo. ¿Y cuál es el daño más importante? Se trata de un proceso inflamatorio. La inflamación en la vía aérea puede verse expresada de muchas formas, pero de las formas más delicadas, con el tema del vapeo y todas estas sustancias, que hay una mezcla gigante de ellas, que pueden ir desde las que aparentemente son menos dañinas o más inocuas, y con sabores que son, por supuesto, para conquistar y agradables para nuestros adolescentes y público en general, que no tiene el enrarecimiento que tiene la nicotina aparente del cigarrillo tradicional, pero que generalmente a lo largo de toda la vía respiratoria genera un proceso inflamatorio que a veces no es posible controlar cuando se exponen de manera reiterada. Existe una entidad respiratoria bien clara que es el EVALI, que es la injuria o el daño pulmonar que causa el cigarrillo electrónico sobre el tejido del pulmón y que puede generar dificultad respiratoria, crisis de broncoespasmo, daño crónico que daña por completo el interior, la arquitectura del pulmón y que puede generar inclusive situaciones delicadas con dificultad para respirar, insuficiencia respiratoria y finalmente, en algunos casos que fueron bien documentados desde el 2019 para acá, la muerte en algunas situaciones, llegando inclusive a probabilidad, si no se llega a casos graves, de trasplante pulmonar.
Ahora, esto es con una exposición a largo plazo o a corto plazo, pero consumo excesivo. ¿Me escucha, ¿Aló? doctora? Sí, ¿Aló? ¿me Ajá. escucha? Ahora un poco mejor. A ver, estas padecimientos o Eh, patologías ocurren cuando la exposición ha sido a largo plazo o a corto plazo de forma frecuente. No, no me escucha. Bueno, pues sigo con Abel para poder concluir el tema o hacer digamos, la orientación. Te preguntaba, Abel, o quería preguntarte el tema de, bueno, si yo sé que esto me hace daño, ¿por qué lo hago? ¿No? Bueno, ese es el gran tema de la Ajá, humanidad. Los ajá. seres humanos somos los únicos seres que Ujú, podemos conscientemente hacer cosas que no nos vienen bien. Eso ujú, va desde el vape hasta una relación amorosa. Ahora, ujú, en cualquier caso, creo que esto tiene que ver, insisto, temas de identidad, o sea, pertenecer, no pertenecer, cómo me veo. También hay un tema asociado a la ansiedad, porque hay como dos momentos. ujú, ¿Por qué alguien se anima a consumir algo que le pueda hacer daño? Está asociado justamente a esta manera de ver. Neurocognitivamente hay un tema también importante. Los adolescentes todavía no tienen formado por completo el área de su cerebro que va a permitir la estimación de riesgo, de manera que él ujú. cree que esto no me va a pasar a mí, ¿ok? Esto es un factor que incide. Y luego vamos a tener un asunto muy importante, que una vez que ya empiezas a consumir, entonces ya a partir de allí aparecen otros elementos más orientados a lo que tiene que ver con la conducta de la adicción. Por ejemplo, aparece la abstinencia, Ujú. porque la nicotina es una sustancia adictiva, pero a la vez se vuelve un espacio sobre el que el adolescente puede desplazar la ansiedad, puede desplazar un conjunto de sentimientos que están allí, ¿no? O sea, es más fácil que un adolescente que ya tiene ansiedad, que se siente inseguro, que tiene un conjunto de dinámica de vida que lo presiona, que lo estresa, se haga dependiente inicialmente de esta sustancia y luego pueda finalmente desarrollar una adicción. Ujú. ¿Cómo prevenimos para que nuestros hijos, bueno, no caigan en eso? Y sobre todo el tema de la presión social, creo que es importante hablar, porque de repente no es algo conocido, pero no es algo conocido en casa, pero sí en Ujú. otros entornos, ¿no? Entonces, bueno, este es un adolescente que quiere pertenecer y cómo podemos nosotros, oye, hacer de que no entre, digamos, en esa dinámica que al final va a ser perjudicial para su salud. Sí, mira, yo creo que hay tres cosas clave en este sentido. La primera tiene que ver con una relación de confianza y eso nos requiere a nosotros los adultos tener un comportamiento que es un poco más comedido en nuestra reacción. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, imaginémonos, llega tu hijo adolescente y te dice, mamá, estoy consumiendo vape? La primera reacción de un papá convencional es saltar como un tigre, un poco al regaño. Cuando yo salto de inmediato al regaño, cerré la Santa María de la comunicación y por supuesto que mi hijo no me va a volver a contar nada con esas características. Entonces yo tengo que medir cómo va a ser mi reacción, escuchando y entendiendo sobre todo que esto tiene un conjunto de causas. Entonces nos habla de construir relaciones de confianza. Yo Ujú. necesito construir una relación de confianza que a la vez me permita promover la confianza de mi hijo para poder decir que no, porque esto se va a enfrentar con el vape, con el alcohol, con drogas lícitas, ilícitas. Entonces, evidentemente que hay una necesidad de poder decir, yo no dejo de ser quien soy, ni dejo de ser valioso en la medida en que digo que no. Por otro lado, hay que identificar justamente cualquier tipo de patrón subyacente que pueda haber, Ujú. temas de ansiedad, factores de riesgo y asimismo observar. Por ejemplo, yo tengo un adolescente en casa, lo veo y me doy cuenta que se come las uñas, me doy cuenta que lo que le dicen sus compañeros es capaz de desestabilizarle, me doy cuenta que hay una gran presión social para poder encajar. Entonces, si estos factores están, mi hijo tiene una alta probabilidad de que si se da la oportunidad lo haga. Entonces, yo tengo que trabajar en un tema de amor propio, de confianza, medir qué digo y cómo actúo, porque los papás a veces decimos cuando estamos contentos, hijo, eres el mejor hijo del mundo, hija, me encanta, qué buena eres, pero cuando comete un error le decimos todo lo contrario. Entonces esas contradicciones, en esa fisura se abre el espacio para que este tipo de prácticas pues se instalen y luego sean evidentemente perjudiciales para la salud. A ver, un padre que sí consume vape, pero no quiere que su hijo consuma, ¿no? Yo pongo ejemplos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos si no hay ejemplo en casa, no? Mira, a los papás les encanta Ujú, que hagan lo que dicen, pero no lo que ven. Y ujú, evidentemente tú tendrías que tener justo esa coherencia. Yo tengo un recuerdo de mi adolescencia que yo, sin que esto sea por supuesto una práctica recomendable, yo de adolescente recuerdo haber fumado cigarrillo y mi papá cuando lo sabe porque yo se lo cuento y me dice, bueno, esto no lo puedes hacer más y no sé qué. Yo le digo, bueno, papá, cuando tú sepas cómo se deja de hacer eso, me cuentas. ujú. Entonces, claro, mi papá quedó como timbrado en un primer momento y luego me dijo, bueno, sabes, como que no soy el mejor ejemplo para decir esto y
desde ese lugar es un abordaje que a mí me pareció muy acertado. ¿Qué diría yo? Si eres un papá que usa vape, en principio tendrías que partir del reconocimiento de que esto que tú haces no está bien, que no lo has logrado controlar y justamente quisieras evitarle a tu hijo que tuviera que pasar por esa situación, porque los niños, los adolescentes son casi máquinas de detectar nuestras inconsistencias. Entonces, si yo parto como si mi hijo no se diera cuenta que yo lo hago, creyendo que me va a escuchar de esa manera, voy a romper el puente. Entonces, si yo quiero que la comunicación se dé, al menos tendría que partir del reconocimiento y, ojo, y empezar el trabajo de ver cómo es que lo resuelve uno como adulto para orientar a mi hijo a poder hacerlo. Por las características del vapeo, es difícil que el padre que no esté, digamos, familiarizado pueda detectar, por ejemplo, el olor, bueno, como tú dices, dónde lo lleva, dónde se esconde. Entonces, bueno, el papá de alguna manera, bueno, o el papá o la mamá se siente como que hay una brecha allí. Bueno, ¿cómo nosotros entonces podemos detectar que nuestro hijo está practicando, digamos, esta conducta que puede ser perjudicial para él, ¿no? Sí, ¿Qué además, es? ¿Qué es? No puede, es. ojo, además en Venezuela tiene un factor de riesgo adicional, porque en virtud de que fue prohibida la venta y distribución de estos dispositivos, comprarlo expone al adolescente a tener que entrar casi en una dinámica de un dealer, lo cual evidentemente le representa un riesgo adicional, que creo que es algo que vale la pena tener en cuenta. También Ujú. aquí hay una evolución. Cuando empezó el vape parecía que era una cosa de lo más inocua y por supuesto el tiempo ha venido ayudando a entender. Yo creo que para los papás justamente hay que estar como muy observantes, sobre todo si los amigos de mi hijo lo hacen, la probabilidad de que mi hijo lo haga es altísima. Ujú. Esto incluso yo creo que hay que orientarlo desde el punto de vista de que esto puede pasar, incluso lo va a probar casi con toda seguridad en entornos donde esto ocurre. Y por otro lado, pienso que es decisivo en ese sentido entender que la orientación debo darla aunque no esté viendo el objeto. Insisto, cada vez son más sofisticados, cada vez son más Ujú. fáciles de ocultar y con un riesgo adicional que no hemos abordado. Cuando alguien fumaba cigarrillos, por ejemplo, tú sabías cuántas cajetillas, cuántos cigarrillos llevabas. Los vape tienen un número de caladas que es una Ujú. unidad difícil de entender. Entonces, qué sé yo, ¿qué significan 12.000 caladas? ¿Cuántas cajas de cigarrillo caben en 12.000 caladas? ¿Y en cuánto tiempo se consume? Mm. Entonces, ese es otro factor que además hay que hacer ver, ¿no? ¿Cuánta nicotina estás introduciendo a tu organismo de una manera no Sí, controlada? tengo ya a la doctora en línea, no se fue. Bueno, seguimos con Abel, creo que ya no vamos a poder tener a la doctora porque nos queda poco tiempo, pero tú sabes que al principio el vape fue vendido con la Ujú. idea o la falsa idea de que la gente lo consumiera para dejar el cigarrillo, entonces reducir las emisiones de nicotina. Bueno, el tiempo ha demostrado que esto no es así, tú lo has dicho, la gente no tiene ni idea cuánta nicotina puede consumir al día y no hay el acto de, ¿no? Que no voy a hacer la descripción porque no se puede hacer y no viene al caso, pero el acto de todo lo que implica digamos, el asunto social de Ujú. encender un cigarrillo. No pasa así, eso puede estar en cualquier lugar, a pesar que no está en sitios prohibidos. Entonces, bueno, aquí el punto es qué debe hacer la responsabilidad del padre, qué debe hacer el entorno escolar también, si esto es una responsabilidad compartida. Y bueno, también como entender, tú que trabajas con adolescentes, bueno, cómo hacer que el mensaje les llegue. Porque hay una sensación de que a mí no me va a pasar nada, eso yo lo Ujú. hago poco, esto es ocasional, pero bueno, ese ocasional puede generar adicción. Sí, claro. Además es que son productos diseñados para ser adictivos. O sea, Ujú. por los sabores, por los olores, incluso el mismo diseño de los objetos son atractivos a la vista, de manera que es fácil conectar allí. Bien decías tú, esto fue pensado originalmente para dejar Mm. de fumar, pero por todos estos factores es imposible dejar de fumar de esa forma, ¿no? O al menos es muy difícil. Yo creo que con los hijos, lo genuino hace la diferencia. O sea, muchos padres creen que hay que transformarse en una suerte de adolescentes tardíos para conectar, y yo creo que esto es un grave error. O sea, no hay Ujú. que, no hay que volverse como tus hijos para que tus hijos conecten contigo. Lo que tienes es que ser genuino y dentro de lo genuino también evitar ser reactivo. Y creo que esto es clave tanto para el colegio como para los papás e incluso para las instituciones del Estado. ¿En qué sentido? Cuando tenemos un adolescente que consume vape, en lugar de tratarlo como un delincuente, ¿sí? Que vamos a buscar es de sancionar, castigar y reprimir,
lo que debemos es entender que detrás hay un proceso similar al de una adicción y yo no puedo tratar a una persona que además se ha visto perjudicada por un sistema que comercializa este tipo de dispositivos que llegan a las manos de los adolescentes sin que esto debiera ocurrir, con un conjunto de factores de riesgo, responsabilizar a quien en últimas pudiera llegar a ser la víctima del proceso. Yo tengo que entender que mi hijo adolescente se enganche con esto, habla de que hay otros procesos que están ocurriendo. Ojo, creo que es mucho más común y mucho más fácil que ocurra de lo que pensamos, pero el tratamiento debería ser un tratamiento desde la orientación, desde tratar de entender qué le motivó y sobre todo identificar por qué le puede costar tanto salir de esto, porque esto implica, de nuevo, límites, implica tener claridad suficiente sobre mi identidad para poder decir, oye, esto no me representa, esto no soy, y todos estos son temas álgidos que se trabajan en la adolescencia. Entonces, si veo que mi hijo está pasando por esto, no se va a resolver quitándole el teléfono, no se va a resolver castigándole, se va a resolver entendiendo y buscando la ayuda necesaria para poder justamente abordar este tipo de situaciones. Bueno, yo te agradezco mucho, Abel, que me hayas acompañado esta mañana. Gran tarea, gran reto, porque bueno, es algo a lo que se enfrentan los padres, los adolescentes en el contexto actual, pero ahí están las recomendaciones. Abel Saraiva, psicólogo de la UCB, @Abel Saraiva. Y en TikTok todavía, que tú sabes que yo soy seguidora de tu TikTok desde hace mucho tiempo. Creo que es maravilloso porque es una manera buena de conectar con los adolescentes. 8:20, hacemos una pausa y ya volvemos. Una pausa.